bienvenidos a Medical Televisión, esta propuesta de salud de la pantalla de Multivisión Federal, pero estamos en dúplex por la 91.9 en el aire de la ciudad de Salta, por supuesto por la pantalla de Multivisión Federal para todo el país. Y recuerde que nosotros estamos los martes a las 14:30 y los jueves a las 23 después del programa de Cara a Cara. Antes de avanzar los temas, este programa es auspiciado por... Hoy vamos a hablar de dos temas a pedido de ustedes precisamente. Mire, que de alguna manera los dos están atravesados, creo que por la tecnología, el avance tecnológico. Lo vamos a consultar con el doctor Emanuel Orellana, que ya está acá, y con el doctor Nicolás Flandorfer, que va a estar en el segundo bloque. Vamos a hablar de dolor cervical. ¿Cómo entendemos al dolor cervical? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo tratamos? Y en el segundo bloque vamos a hablar de ludopatía. Seguramente usted ha escuchado en los últimos días hablar mucho de este tema. En realidad es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud desde los 90. Sin embargo, el avance tecnológico, los juegos online han hecho que esta sea una verdadera pandemia en el mundo entero y sobre todo que afecte a los más chicos de la casa. Me parece importantísimo que hoy hagamos más feedback que nunca. A través del 11 26 09 09 09 vamos a hacer consultorio virtual. Seguramente alguna vez le dolió el cuello, la cervical, se levantó torcido. Le vamos a consultar al doctor Emanuel Orellana, que es neurocirujano. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Esperemos no llegar a una cirugía con el tema de la cervical, ¿no? Bueno, es un tema frecuente en el consultorio, el dolor cervical, ¿no? Más en estos tiempos que vos hablabas de tecnología justamente. Yo creo que trae aparejado ese avance en tecnología, en videojuegos también, que producen una mala postura y el dolor cervical. Hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista con el doctor. Señor director, cuando usted lo disponga. El dolor cervical, conocido también como dolor de cuello, es un problema común que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas. Este dolor puede variar desde una molestia leve hasta un dolor agudo que limita el movimiento. Entender las causas y las formas de aliviar ese dolor es esencial para mejorar la calidad de vida. El dolor cervical puede tener varias causas, entre las cuales se destacan la mala postura, lesiones, desgaste por edad, estrés y tensión muscular, hernia de disco, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, un alto porcentaje de personas experimentan dolor cervical en algún momento de sus vidas. El dolor cervical es más común en mujeres que en hombres. En estudios realizados en países desarrollados, entre el 10 y el 20% de las personas reportan dolor cervical en un momento dado. El dolor cervical y los trastornos relacionados son una causa significativa de costos médicos y pérdida de productividad. Las personas que trabajan en oficinas o en trabajos que requieren mantener la misma postura durante largos periodos tienen un mayor riesgo de desarrollar dolor cervical. La prevalencia del dolor tiende a aumentar con la edad, siendo más común en personas de entre 30 y 50 años. La mayoría de los casos de dolor cervical se resuelven en unas pocas semanas con tratamiento conservador. Sin embargo, entre el 50 y el 85% de las personas que experimentan este dolor reportan recurrencias del dolor al año siguiente. Y vamos a comenzar la entrevista con el doctor Orellana consultándole acerca de los distintos tipos de dolor cervical. Recién, mientras veíamos el informe, yo le consultaba sobre la tortícolis, que resulta ser como la más común o la más frecuente. Claro, bueno, la división del dolor, lo más frecuente, podemos dividirlo en agudo o crónico. El agudo es un dolor reciente de 2 o 3 semanas de evolución y el crónico cuando pasa este tiempo, ¿sí? Entre los agudos, el más frecuente es la tortícolis, en donde se produce una contractura importante muscular
muscular del cuello, de un solo lado, y entonces muchas veces el paciente le impide girar el cuello. ¿Y puede ser provocado por un movimiento brusco? Puede ser traumático o puede ser posicional o puede ser también alguna patología degenerativa que va evolucionando y llega el momento que produce la contractura. Creo que no vamos a terminar más esta entrevista porque me voy imaginando. Claro. Cuando te despertás porque no te llevas bien con la almohada y por ahí pasaste una mala noche y el cuello al otro día te pasa factura. Hay un montón de Generalmente motivos, eso produce un dolor más solapado que la tortícolis. La tortícolis es algo agudo, se contractura agudamente el músculo y produce un dolor importante que impide el movimiento. Generalmente cuando pasa una mala noche, no descansaste bien, no dormiste bien, no tuviste una buena posición en el descanso, genera una molestia, un dolor, pero más dirigido a una fatiga muscular que una contractura. Sí, es hombre de campo, según tengo entendido. Sí. Y las abuelas decían, ¿no? Pasate la barrita de azufre porque te va a sacar el aire del cuello. Bueno, ese sí es un mito, digamos. Sí, eso no es cierto. Claro, funciona, obviamente, porque produce una miorrelajación, una analgesia en el músculo, pero no es que tengamos aire en el Pero en la farmacia se vende la barrita de azufre. Sí, funciona muy bien localmente. Si uno se lo coloca, hace un masaje, obviamente va a relajar el músculo y va a mejorar el dolor. ¿Pero tiene que ver la sustancia o es el movimiento del masaje? Es el calor, la sustancia también. Ajá. Y el masaje que se va a funcionar. Va a funcionar dependiendo del grado de contractura, pero no es que tengamos aire en el músculo, ¿no? Es una contractura. Doctor, si nosotros no tratamos o subestimamos como hacemos con estas afecciones que son tan frecuentes, ¿qué podría pasar? Primero es importante diagnosticar, como decía el informe, hay muchas causas de dolor, ¿sí? Diagnosticar cuál es la causa del dolor. Y hacer la gran diferencia si es un dolor agudo, un dolor crónico, si es un dolor a causa de un traumatismo o a veces posicional, que es lo más frecuente, se ven los niños con el celular. La posición lleva a que aumentemos el peso y el dolor y la tensión a nivel cervical. Imagínate que en una posición neutra nosotros tenemos un peso de la cabeza generalmente 5 kilos. Cada vez que angulamos más el cuello hacia adelante, cada 15 grados, se duplica este peso. ¿5 kilos pesa la cabeza? Aproximadamente, más o menos, es un promedio en el adulto. Claro, ¿no? es mucho. Vos, digamos, flexionás un 15% la columna, le aumentás el doble, 10 kilos, que se proyecta a nivel cervical. Aumentás más a 30 grados, le proyectamos, estamos hablando de 10 kilos, estamos hablando de 20 kilos que tiene que soportar la columna. Y es la causa frecuente del dolor. Y, digamos, también a la larga lleva a que la patología, digamos, degenerativa de la columna en general y principalmente ahora en la cervical se acelere más que antes. Claro. Con razón, también en los accidentes automovilísticos es muy frecuente que el cuello sufra, ¿no? El famoso latigazo de las frenadas. Claro, es un lugar en donde, digamos, la columna tiene mucho movimiento y está menos protegida. Nosotros en el tórax tenemos la parrilla del tórax, en el abdomen la columna lumbar está protegida, en cambio en la cervical está libre. Entonces, es un lugar de mayor movimiento de la columna y es la que está más propensa en algún accidente a producirse alguna lesión, ya sea muscular, ligamentos o a nivel óseo, ¿no? Bien, nosotros siempre le decimos a nuestros televidentes que no hay que automedicarse, que primero hay que ir y consultar al profesional médico, pero cuando se trata del dolor de cuello es como muy frecuente, te tenés que tomar un mío tanto, ¿no? Generalmente cuando llegan al especialista ya pasaron por varias etapas. Ya se tomaron todo. Claro, pasaron por otros médicos. Entonces cuando llega hacia nosotros un dolor cervical es porque seguramente no funcionó la fisioterapia, que es lo común, la automedicación, o te dice el vecino, el farmacéutico, a veces un relajante, un antiinflamatorio, seguro que lo tomó. Entonces ya llega un paciente que superó toda esa automedicación, todo el tratamiento del domiciliario que lo hacen en la casa. Sí. Entonces, generalmente ese paciente ya tiene una patología asociada. No es solo una contractura, no es solo una contractura muscular o algo posicional.
generalmente está asociada ya a una patología y lo más frecuente que vemos puede ser una hernia de disco, dependiendo si se asocia o no a algún dolor radicular, que son algunos síntomas que nosotros llamamos síntomas de alarma. No es lo mismo un dolor cervical solamente que algún dolor cervical que se asocia, ya sea un dolor en el brazo, en la mano o alguna sensación de pérdida de fuerza o de pérdida de sensibilidad. Lo iba a llevar a ese tema porque cada vez que nosotros tratamos una afección, ya sea del codo, de las muñecas, de las manos, nos dicen, primero hay que descartar que no se trate de algo cervical. Como que de ahí surgen o nacen todos los nervios. Sí, es un dolor que se proyecta hacia el brazo, o lo que llamamos nosotros que se irradia, porque comprime un nervio y el nervio es como un cable, comienza acá y termina en la punta del dedo, dependiendo de la raíz que tengamos. Cuando está comprometido ese nervio va a doler todo el trayecto del nervio, no solamente el codo o no solamente el hombro. Es un dolor particular el radicular, lo que hablamos nosotros, es un dolor que lleva una guía que es el nervio, entonces va a doler todo el nervio, no va a doler, no va a ser un dolor parchado, que va a decir, no, me duele el codo, después me duele la muñeca o la punta de los dedos. No, es un dolor que continúa, es continuo, es que sigue el trayecto del nervio. Bien, doctor, para llevar alguna respuesta a quienes nos están viendo y tal vez sienten en estos momentos un dolor, ¿el frío o el calor nos van a ayudar a aliviarlo? Generalmente en el dolor agudo nosotros recomendamos frío, ¿sí? Y en el dolor crónico ya caliente. Ajá. Lo mismo lo hacen en el uso de cuando se indica un tratamiento con el fisioterapia, también generalmente asocian. En el dolor agudo, si es reciente de 2 o 3 semanas, frío. Si es crónico, la mayoría de las veces estas lámparas infrarrojas, calor, ¿no? Que dan calor y demás. Eso ¿Y qué otro tratamiento podría usar un fisioterapeuta para el dolor cervical? No, se puede hacer electrodos, también lo pueden usar electrodos, masajes, es importante hacer el masaje, y otro que usa mucho es el ultrasonido. Bien. Doctor, para prevenir el dolor, para no llegar al doctor, ¿qué es lo que podríamos hacer? Generalmente en lo que nosotros recomendamos, lo que más frecuente vemos en nuestro consultorio es el dolor posicional, ¿sí? La contractura muscular. ¿Qué es lo que recomendamos? Que eviten la flexión cervical, porque como te explicaba anteriormente, eso suma al peso de la columna y a la tensión de los músculos y de los discos intervertebrales. Y otro, siempre si hay, obviamente estás en un lugar que trabajás, la posición, el estrés, indicar actividad física, ¿no? Eso ayuda muchísimo, es muy importante, y reforzar la musculatura cervical, ¿no? Bien. ¿Cuál sería la posición ideal, por ejemplo, para esas actividades que nos llevan mucho tiempo, como leer, por ejemplo? Bueno, es importante la altura de la lectura, usar algo que levante y que te ponga a posición de los ojos, ¿no? A la altura de los ojos, de la nariz, y tengas que estar leyendo a esa altura y no tengas que flexionar, que eso ya obviamente implica un aumento en la presión y en la tensión de los discos intervertebrales. Bien, tiene usted varios pacientes ya consultas. En el consultorio virtual, pero quiero consultarle algo que hoy me hacían llegar a la radio cuando anunciábamos que usted iba a estar aquí. ¿Está bien o está mal esto que ahora en las redes ha proliferado un montón, de hacerse sonar el cuello? Estos movimientos bruscos que al parecer descomprimen. No es recomendable porque con esos movimientos estás forzando la articulación, y que lleva un desgaste en la articulación y te predispone en las articulaciones de entre vértebra y vértebra a producirse la artrosis, ¿no? Una lesión de la articulación. Bien. ¿Qué opina usted de estos especialistas, cómo que se llaman, que se dedican a hacer sonar todos los huesos? A osteopatía. La osteopatía. Está bien, obviamente hay... ¿Quiroprácticos o no? O quiroprácticos, sí, está bien. Nosotros generalmente comenzamos con fisioterapia, la habitual, la convencional. Muchos pacientes cuando nos consultan ya pasaron por el quiropráctico, pero nosotros usamos como tratamiento nuestro, de la especialidad, fisioterapia, tratamiento médico, y se va progresando. Lo tradicional. Lo que está científicamente comprobado. Totalmente. En definitiva. Sí. Está Quique del otro lado, señor director, lo podemos poner al aire, así le consultamos al doctor, que pregunta, ¿el dolor cervical puede producir mareos?
muy frecuente esa asociación del dolor cervical con el mareo. Es un mareo distinto al que produce cuando hay una contractura cervical. Es una inestabilidad leve que puede producir una contractura o una alteración en la lordosis cervical. La mayoría de las veces nos derivan pacientes con vértigo, que vértigo es otra cosa que generalmente está asociado a un problema en el oído. Nosotros hacemos la distinción siempre entre el vértigo o la posible inestabilidad que puede generar la columna cervical. Pero no es 100% que se produzca eso. La mayoría de las veces el vértigo o el mareo que lo llama el paciente es una patología del oído. Y no tiene nada que ver con la cervical. Bien, vamos con otra pregunta que me parece muy interesante relacionado a lo anterior. Le preguntan si es un problema sentir como un estruendo de huesos cuando uno mueve la cabeza en forma pendular. Generalmente eso está asociado a una alteración ya en la articulación y se lo asocia a una artrosis a nivel interfacetario cervical. Obviamente ya es tema de otra especialidad, principalmente el reumatólogo ve esos temas, ¿no? Bien, tenemos a Esther y aprovechamos y saludamos a todos los que nos ven desde Rosario, de Santa Fe. Nos dice, trabajo con la postura y siento que se me duermen los dedos y también cuando muevo la cabeza de un lado a otro como si tuviera arena en la cervical, aunque no me duele, como que suena cuando, ¿no? Bueno, hay dos síntomas, que el adormecimiento de las manos, que uno lo puede tomar como un signo asociado, que puede estar relacionado con la patología de la columna cervical. Ahí ya habría que profundizar un poquito más el estudio. El ruido en el cuello, como te decía, es la articulación y se lo asocia a la artrosis, al desgaste de la articulación. Ya hay un desgaste cuando suena. Desgaste, totalmente. Bien. Sí. Obviamente que no sea un sonido que aparezca en movimiento forzado. ¿Y podría aparecer el sonido antes del dolor? Sí, puede aparecer el sonido sin dolor, ¿no? Pero lo que llama la atención es el hormigueo que siente ella en las manos, ¿no? Ahí habría que consultar al especialista, profundizar en algún estudio. Está Janet también del otro lado. Yo tengo un montón de preguntas, pero me parece más importantes las de la gente. Estoy con un dolor que empieza en el cuello, baja por la espalda, dice. Ese mismo dolor tuve cuando me agarró dengue. Me dijeron que era contractura, pero ahora volvió, dice el mismo dolor. Bueno, puede ser una contractura. Generalmente cuando hubo un dolor localizado a nivel cervical, estamos hablando de una contractura, una patología local del músculo. Y cuando empieza el dolor a nivel cervical, uno ya empieza a adquirir posiciones viciosas para evitar el dolor y eso lleva a contracturas ya a otros sectores de la columna, ¿no? A nivel dorsal o lumbar. Porque uno, como hablábamos principalmente, no descansa bien o te acomodas distinto en la cama o te posicionas, te sentás ya diferente porque te está molestando el cuello y eso es como un círculo vicioso, lleva a contracturas de otros sectores de la columna. Bien, tengo muchos mensajes, no los puedo leer a todos juntos, pero que hacen referencia a perder la estabilidad con el dolor cervical. Bueno, eso sí, ahí eso genera una cierta inestabilidad, no un vértigo, una cierta inestabilidad en la marcha, y eso sí está asociado generalmente a una patología de columna, ¿no? Ya sea contractura a nivel cervical o un dolor que impide que el paciente pueda deambular o hacer el movimiento típico de la cabeza cuando va a hacer un paso u otro, y eso genera inestabilidad. Acá hay un mensaje, no sé si no entiendo bien la palabra, dice, ¿tengo cervicalgia? Cervicalgia es el dolor a nivel cervical. Cervicalgia, ok. Bien, sabe los términos. Sí, y me duele el pecho cuando me contracturo. Bueno, puede estar relacionado, porque nosotros tenemos un músculo, el esternocleidomastoideo, que nace de la cervical y se va hacia la apófisis mastoide y hacia el nivel cervical y el sector posterior, ¿no? Entonces, cuando se contractura ese músculo, el dolor puede llegar a nivel del tórax, del pecho y puede, digamos, confundir el dolor con un dolor de pecho. Estamos también con Gaby del otro lado, que está preocupada por su hermana. Dice que cada 2 por 3 tiene dolor de cabeza y el mismo dolor le genera vómitos. Le duele la base de la cabeza, o sea, la cervical.
A veces se le duermen las manos. ¿Cómo se debería tratar? Nos pregunta, o qué debería tomar. Bueno, primero deberíamos hacer un estudio. Cuando hay un dolor de cabeza también se relaciona, como hablábamos del vértigo y la columna cervical, muchas veces relacionan la cefalea o el dolor de cabeza con lo cervical. En esos casos siempre hay que hacer una distinción si el dolor inicia en la cervical y se va hacia la cabeza, o duele la cabeza y eso produce una contractura cervical. En esos casos siempre hay que descartar o estudiar bien el dolor de cabeza, que puede tratarse de una simple migraña o otra patología, e ir a buscar el estudio de la columna cervical, porque si genera vómitos y genera dolor de cabeza a partir de la cervical, bueno, estamos hablando ya de una patología que está alterando, digamos, el estilo de vida de la paciente. Entonces hay que profundizar con el estudio y ver de qué se trata. Si es una simple contractura, además a veces puede producir, cuando se produce una contractura importante, una neuralgia del nervio occipital, y puede confundir y puede generar dolor de cabeza con vómitos. Entonces, si nos enfocamos a ese diagnóstico, un tratamiento simple con fisioterapia, un medio relajante, puede funcionar. Bien, acá alguien nos dice que hace 2 años que comenzó con dolor cervical. Al año le llegó la molestia a la columna, con calambres, de noche no podía dormir. Le dieron fisioterapia. Hoy, 3 meses después, volvieron las molestias. O sea, ¿se si llega funcionó a curar bien, o no? Sí, bueno, generalmente recidiva la contractura. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos, como hablamos del cuidado de la posición, nos cuidamos un tiempito, después nos descuidamos y vuelve la contractura muscular, o empezamos una actividad física, la abandonamos por el trabajo y vuelve la contractura. Generalmente es recidivante el dolor cervical. Obviamente es muy bueno que haya respondido al primer tratamiento. Eso quiere decir que era solo una contractura. Ahora habría que ver el nuevo caso, si se asoció o no, porque todas estas patologías van produciendo un progreso en la patología degenerativa que llamamos de la columna nosotros. Bien. Que todas las vamos a padecer. Entonces habría que profundizar los estudios en esos casos, ¿no? Doctor, lo vamos a poner a hacer gimnasia. Bien. Ya aprovechándonos de su generosidad. Bien. Porque acá Enrique, que nos ve todos los martes, sí, nos dice si nos puede indicar movimientos, esos que se deben hacer para calmar un poco el dolor del cuello. Generalmente lo que recomendamos nosotros en una actividad física, que digamos cuando hay pacientes con patología de la columna cervical, son 3 básicamente, ¿no? Más si tienen dolor, ¿no? Uno es pilates, que es muy bueno. Sí. Y otro es pileta, y el otro es yoga. ¿Por qué indicamos estos 3 tipos de ejercicios? Cuando hay patología en columna o cuando hay dolor. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos impacto, que es lo que debemos evitar cuando estamos con una patología en columna, y no levantamos peso. Entonces, cualquiera de esos 3 produce obviamente una elongación del músculo y una relajación, y te produce un momento en donde, si estás por estrés o algún tema asociado, te olvidas. Ahora, doctor, normalmente uno cuando está en la casa, ¿no? Sí. Y empieza el dolor, sí, generalmente uno gira la cabeza. Ese movimiento suave, sí, de girar para ambos lados la cabeza, de mirar hacia abajo y hacia arriba, ¿está bien? Lo mejor es el elongar, ¿no? Mirar hacia abajo, mirar hacia arriba y a los costados, no el movimiento de giro. Ah, mire qué buen dato. Exactamente, porque ahí estás trabajando con diferentes grupos musculares y estás produciendo la elongación de esos músculos. Entonces, hacia abajo, hacia arriba y hacia cada uno de los lados. No lo que gira la cabeza. Mire, es un detalle, pero me parece importante. Julio, aquí está, y nos dice que tiene rectificación de la cervical. ¿Qué es eso? Bueno, generalmente lo normal es que tengamos una curvatura. La columna no es un palo recto de una escoba. La columna tiene sus curvaturas porque compensa, y eso nos permite mantener de pie con las diferentes curvaturas, porque se balancea la columna, ¿sí? A nivel cervical, lo que tenemos es una curvatura hacia adelante, que es lo que se denomina lordosis cervical. Y muchos pacientes nos consultan porque se hizo una radiografía, le hicieron algún control y nos dicen, me diagnosticaron rectificación cervical. No es una patología. Muchas veces nosotros le explicamos, si en la radiografía salió una rectificación cervical y el paciente está asintomático, no sufre nada,
Capaz que él es así, es ese, digamos, esa estructura de columna. Es como que, digamos, un paciente más bajo y otro más alto no tienen patología, son diferentes estructuras físicas. Mucha gente tiene rectificación cervical, pero es algo normal de su cuerpo. La mayoría de las veces cuando se produce una contractura cervical, trabajan los músculos de la nuca, los músculos posteriores del cuello. Y eso puede generar que se altere la lordosis cervical, pero es secundario a una contractura muscular. No es una patología en sí, sino es secundario a la contractura muscular o algo normal del paciente. Está Mirta también desde el otro lado y dice, ¿la hernia de disco cervical puede afectar el nervio ciático? No tiene relación. Digamos, una patología cervical o una hernia de disco cervical lo que va a dar síntomas locales cervicales y el dolor se va a irradiar hacia los brazos, hacia las manos. A nivel del nervio ciático estamos hablando de columna lumbar. Y aquí Carlos le pregunta, doctor, si el bruxismo está relacionado con los dolores cervicales. Puede relacionarse por contractura de los músculos a nivel del macetero. Lo que más frecuentemente se lo relaciona al bruxismo es la migraña o el dolor de cabeza. Pero cervical es poco frecuente la asociación. Bien, yo quiero interrumpirte, son muchísimos los mensajes que estamos recibiendo, quiero compartirlos todos, pero yo tengo un tema, doctor, y tengo que ser autorreferencial. No encuentro una almohada, una posición para dormir. ¿Existe una posición para dormir que va a proteger nuestra cervical? No, sí, lo que nosotros recomendamos es el uso de una sola almohada, no más, un solo. Y la mayoría de las veces que sea una almohada durita, de alta densidad, que se domina. Con eso es suficiente. Digamos, la cama la tendríamos que usar solo para ir a dormir, entonces te acostás, poner la almohada y dormir. No ver tele, no desayunar, no cenar a veces. Bueno, y tengo otra consulta que me parece interesante porque seguramente si ustedes son como yo, que les gustan las redes sociales y ven los videos que son virales, vi hace muy poco que se está vendiendo un aparatito. ¿Vio esas almohadas para viajar? Viajes largos, esas que son para proteger las cervicales, que son así como... no sé, como un cuello para que... Un cuello, ¿no? Sí. Bueno, dicen que mejor que el cuello es también un elemento que se agarra en el avión a la mesita de adelante y hace que las personas puedan poner la cara y descansar la cervical, o sea, dormir en un viaje largo de avión, suponga, o de colectivo, de lo que sea, por muchísimas horas, que es mejor para la cervical. Usted me va a decir, ¿descansar así o descansar con el cuello? No vi esa parte, ¿no? Pero a ver, sacando una conclusión de lo que hablamos, si vos te tirás hacia adelante y te sostiene el cuello, la cabeza y te mantiene una posición neutra, ideal. Perfecto. Ideal, porque estás con los 5 kilos del cráneo, de la cabeza nada más. En cambio, el cuello muchas veces, digamos, te contiene hacia los costados y hacia atrás, pero hacia adelante no. Entonces ahí ya estás produciendo un aumento en la presión y en el peso de las estructuras cervicales. Bueno, está Azucena preocupada porque dice que a ella le diagnosticaron, pero voy a levantar así la gente puede leer el mensaje, que a ella le diagnosticaron rectificación cervical. Hace un año tuvo un ACV isquémico. Cuando me preocupo mucho, dice, se me produce un hormigueo en los brazos y en las piernas. ¿Se debe a la cervical? Pregunta Azucena de Chartas. Bueno, como dijimos anteriormente, la rectificación cervical no es un diagnóstico, es una alteración digamos, de las curvaturas de la cervical. No se asocia, no te puedo decir que la sensación en las manos es secundaria a la rectificación cervical. No es un diagnóstico. Sí, el hormigueo en las manos puede estar asociado a una patología, puede ser una hernia de disco, una contractura, una compresión a nivel de los forámenes, donde salen los nervios hacia los brazos. Eso sí, puede estar. Patología de columna no va a producir el hormigueo en las piernas, ¿sí? Cuando hay una patología importante a nivel cervical, sí produce alteraciones en la marcha, pero en el movimiento de las piernas, no dolor ni hormigueo.
Le pedimos disculpas a todas las personas que se han quedado acá con las preguntas para el doctor porque nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer compartir con ustedes este programa. Seguramente vamos a tener otra oportunidad, doctor. Así contestamos todos los mensajes. Todos los mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a hablar de ludopatía. Ustedes han escuchado mucho sobre este tema en los últimos días porque la situación es verdaderamente preocupante en el mundo entero. Pero si usted es salteño, sabrá que hace no mucho tiempo un jovencito, un adolescente pequeño, perdió la vida porque se había apostado todo el sueldo de su mamá y creyó que no podía continuar con su vida de esa manera. En el próximo bloque, el doctor Flandorfer para despejar todas las dudas.